Social, el señor Guillermo Oliveto, le pido que lo recibamos con un aplauso. Bienvenido, Guillermo. Bienvenido. Estás acostumbrado a esto, ¿no? Venís del palo de la academia, la gente seria. Que no. ¿Te sirvió un café ya? Me sirvió en agua, ya había tomado. Bueno, ¿me prestás un segundito el libro? Sí, señor. Ya lo he recibido, gracias por la dedicatoria. El libro se llama Clase Media, Mito, Realidad o Nostalgia. Y hay una foto muy linda de la sociedad argentina entre la mutación genética y la esperanza realista. Es de la editorial País 2, y es una foto muy linda. ¿Qué corresponde? Es una pintura esta, ¿no? Sí, es una imagen que estuvimos trabajando con la editorial, de qué modo transmitir eso que dice un poco el subtítulo del libro, ¿no? Un poco esa nostalgia que hay por la clase media que supimos ser, esos momentos que están grabados en la memoria de la argentinidad. ¿Existe la clase media en la Argentina o no hay más clase media? No, sí, Luis, por eso uno de los componentes de ese subtítulo es realidad, porque todavía es el 43% de la población de la Argentina. 43. Sí. ¿Cómo Ahora, lo medís? Era 75 en los años 70, ¿no? Era 75%, o sea, ahí hubo una pérdida fuerte. Por eso también hay nostalgia, porque hay mucha gente que dejó de ser clase media. Y hay un componente mítico que era esa idea de todos somos clase media, y hoy ya no todos se ven a sí mismos como tales. Antes inclusive los de clase baja se veían como de clase media, y ahora al revés te pasa, gente de clase media baja que dice, yo soy clase trabajadora, no soy más clase media. Soy clase remadora, luchadora o pobreza intermitente. ¿Ejemplo? Y ejemplo, alguien que trabaja en el sector informal, que trabaja en la construcción, y te dice, mira, si la construcción anda, yo estoy dentro de la clase media. Ahora, si la construcción está parada, como estuvo gran parte del año pasado, cayó 30%, y tengo un trabajo salteado, bueno, el mes que no tengo una obra o que llueve mucho, bueno, listo, ese mes estoy en la pobreza. ¿Qué es ese cuadro que está ahí? ¿Cuánto tenés que ganar para ser clase media? Es un cuadro que lo hizo tu propia consultora, Sí, ¿no? claro, esto lo publicamos todos los años, trabajamos sobre la base de datos del INDEC y tenemos un corrector, porque en general la gente subdeclara ingresos, con lo cual tratamos de estar lo más aproximados a la realidad. Y ahí lo que ves es ese corte que yo te decía, ¿no? Bueno, primero tenés la clase alta, que es el 5% de las familias de la Argentina, que están en 9,5 millones de pesos por mes promedio, ¿no? Los que ganan más de 9 millones de pesos, a partir de 9 millones de pesos promedio por mes, están en la pirámide y es un 5%. Es un 5% de la población. A partir de 6 millones entras a la clase alta, que quiero aclarar algo a la audiencia, porque siempre se confunde alto con rico, ¿no? No estamos hablando acá de los ricos. No. De análisis social, acá la los ricos clase alta no argentina es una clase media, media baja para cualquier país muy desarrollado. Bueno, es que Argentina tiene 12, 13 mil de dólares de PBI per cápita, y los países desarrollados tienen 40, 45 mil, 50 mil. Exactamente. ¿No? Después tenés, y ahora sí vamos a la clase media. La clase media alta, que tiene un ingreso promedio familiar de 4,5 millones por mes. Recordemos que familiar, esto no es sueldo, sino toda la gente que pone dinero en esa casa. Donde ahí sí estás manteniendo lo que era ese imaginario de clase media histórico, lo que llamábamos la clase media mafalda, la de las vacaciones, la de que podía comprar el auto, podía comprar la casa, que puede viajar. Y después tenés ese grupo que hablábamos recién, que es como un fuelle, que es la clase media baja, donde empieza a haber esta duda sobre cuando ahora bajó la inflación y como que bajó la inundación, ¿viste? Y se miran al espejo y dicen, che, ¿yo dónde quedé parado? ¿Qué soy? Bueno, ahí estás hablando de 2,100,000 pesos promedio por familia por mes. ¿Cuánto? 2,100,000 por familia por mes. Pensá que un salario formal privado promedio, el último dato publicado es 1,300,000, 1,400,000. Entonces, ahí lo que te dicen hoy, Luis, es el día 20 se acaba el mes, trabajamos para comer y estar más o menos con las cuentas ordenadas. Sí, no podemos comprar primeras marcas de prácticamente nada. Me puedo dar pocos gustos. Y ese es un poco el segmento que hoy más está sufriendo, ¿no? Esta situación. Que aclaremos algo, pues si no, a veces tiende a confundirse. Este proceso de degradación de la Argentina tiene 50 años, sí, ¿no? Sí, claro. Y la gente reconoce, la que tiene memoria reconocen 4 grandes impactos. El Rodrigazo del 75, la hiper de Alfonsín en el 89, 2001-2002 la gran crisis y pandemia más cuarentena 2020-2021. Pandemia más cuarentena lo ponen en ese mismo nivel. Es un trauma de ese nivel, ¿eh? Es un trauma que fue, por supuesto, económico, pero además fue humano. Es un trauma moral, además, ¿no?
hubo de todo en ese momento tan oscuro de la Argentina. Guillermo me parece a mí, porque es una persona grande ya y he vivido muchas de esas cosas que vos decís, todas prácticamente. O hay cierta nueva conciencia. A mí el dato, por ejemplo, de que los supermercados le rechacen una lista con aumento a los proveedores, me parece... esto sucedió hoy, ¿no? Yo esto no lo vi mucho. Es algo nuevo, me parece. Bueno, a ver, Luis, hay varias cosas de toma de conciencia. Te diría que desde el punto de vista de los ciudadanos, primero hubo una toma de conciencia de que el modelo anterior se había agotado. Eso nace en un lugar también de esa oscuridad que yo decía antes, ¿no? Donde sintieron un abordaje del Estado ya no en su vida económica, sino en su vida moral, no dejar ir a los chicos al colegio, no dejar despedir a los fallecidos, ¿no? Se le mete, que el Estado te chorea, que te saca de la tuya. Sí, y que aparte te estaba además hipotecando el futuro, porque si vos, aunque tuvieras una situación frágil, tu hijo no podía ir al colegio, rompías ese imaginario histórico que viene de Sarmiento para acá, de cómo se constituyó la clase media y la identidad de la Argentina, a través de la educación y el progreso basado en eso, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después tenés una toma de conciencia de los consumidores, que te dicen, no, y bueno, Milei nos enseñó a ser ordenados y controlados, ya no podemos fingir demencia. Ahora pregonan coherencia. Sí, yo cada vez que dicen Milei, y no le estoy quitando mérito a Milei, yo creo que Milei es el emergente de eso. Es que claro. Lo que pasa es que es un emergente con un poder de comunicación y enojo y poniéndote las cosas sobre la mesa que parece más brutal, pero es un emergente. Es que, Luis, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que Milei no hubiera sido presidente si no era por la pandemia más cuarentena. Sí. Interpeló el valor de la libertad e interpeló esta idea de que el Estado se metió demasiado en la vida de la gente, ¿no? Entonces, como dice el propio Milei, en mediciones de presión y tiempo normales no hubiese sido presidente. Yo creo que no. Entonces, dicho eso, acá la que cambió fue la gente. O por lo menos el 56% de la gente que lo votó, ¿no? Entonces, frente a ese cambio, luego, o sea, primero cambian los ciudadanos, la dimensión ciudadana, después cambia la dimensión consumidora como un reflejo de eso. Bueno, si hay que ordenar las cuentas y aparece el concepto de no hay plata, yo también me ordeno en mi casa. Y eso es, tengo que controlar, tengo que mirar, tengo que ver qué gasto, ya no puedo revolear, ya no sobran pesos, al revés, te dicen que van a faltar pesos. El año pasado fue muy duro desde el punto de vista del consumo, le hemos hablado mucho. Y también ahora empieza a aparecer una toma de conciencia, después de esos dos procesos, en lo que vos decías recién, los supermercados, la industria, los proveedores, porque cuando... Yo me acuerdo el día que gana Milei, a la noche, que dice, hola, ¿cómo les va? Soy liberal libertario, este país solo tiene futuro si es liberal, buenas noches. Bárbaro, ¿qué decodifiqué de eso? Volvió al mercado. Y si volvió al mercado, el mensaje del mundo empresarial, ¿cuál era? Muchachos, pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan. Claro. Yo no me voy a meter. Que creo que ahora se va a notar más todavía con el levantamiento del cepo. Bueno. Dice, bueno, ¿la inflación cuánto? Bueno, lo que es el mercado. ¿Y cuánto me cobra la milanesa con papa frita? 30 lucas, no la compro. Este cuadro que mostramos, Santi, no sé si es parte de... Sí. ¿No? Es parte de... Esto es mío, esto es de nosotros, ¿no? De Consultora W. Si esto es cómo está el consumo en el primer trimestre de este año. Espera que lo leo. La revancha de 2025, el consumo dual, evolución del primer trimestre 2025 al primer trimestre 2024, autos, escrituras, turistas de Brasil, motos, autos más 90. ¡Wow! Fuerte eso, ¿no? Sí, muy. Escrituras más 94, más fuerte todavía. Turistas a Brasil, verano, lo explica el tipo de cambio, más 92. Motos más 82. Turismo emisivo. ¿Qué es turismo emisivo? Perdón. Turismo al exterior. Okay. O sea, no solo Brasil, sino también Miami o otros lugares, ¿no? Más 74. Despacho de cemento, más 11. Insumos construcción, más 6. Farmacias, más 4,5. Muy caros los medicamentos. Y CC, ¿qué es ICC? El índice de confianza del consumidor. ¿Qué explica esto? ¿Qué explica esto? Bueno, lo que explica Luis es quiénes están pudiendo consumir, que es fundamentalmente la clase alta, la media alta y una parte de esa media baja, grosso modo el 30% de la población, que tiene salario privado, o sea, trabaja en el sector privado, ese salario le empató, le ganó la inflación, duplicó en dólares, porque el dólar se mantuvo razonablemente estable durante todo el año pasado, tiene acceso al crédito, tenía ahorros y probablemente haya hecho algún buen negocio financiero si sostuvo, con solo haber sostenido el plazo fijo el año pasado, hizo un buen negocio financiero. Entonces, esa gente es la que está pudiendo comprar sobre todo bienes durables, está pudiendo viajar al exterior, y lo otro que te explica es que a este dólar los argentinos saben que tienen que hacer dos cosas, comprar dólares y viajar.
Digo, está grabado también en la memoria de la argentinidad. Pero Luis. viste que no hay suficiente peso como para comprar dólares, Bueno. porque está limitada la emisión monetaria. ¿Qué decís vos? Aparecen, Luis. Aparecen y no los comprarán, los tendrán guardados, pero sentirán que es un buen momento para usarlo, que con pocos dólares se van de viaje, ¿no? O que los pesos que tienen los transforman en dólares a un tipo de cambio que consideran muy conveniente. Por eso tenés esos números de turismo. Vos hablabas recién con los ministros, me decía 50%, yo lo entiendo al ministro, digo, y es su rol y demás. 50% de reservas no es lo que era claramente 2022-2023, que pasaba todo lo contrario. Argentina pasó de estar muy pobre en dólares a estar en una situación hoy, en un ingreso ya de $1.200, $1.300 promedio, que no es menor para lo que era la Argentina, que estaba en 400, ¿no? Ahora, del otro lado, vamos, la otra parte roja del cuadro, Luis. Vamos a la parte. Sí, era lo que quedaba iba a una decir, parte. me olvidé. Por eso digo Poneme dual, de nuevo el cuadro. ¿no? La parte roja del cuadro. ¿Qué es eso? Y toda la parte cotidiana. Almacenes más kioscos, 0%. Combustible, menos 3,5%. Cines, menos 5%. Medicamentos, menos 7%. Supermercado, menos 7%. Mayorista, menos 8%, 8,5%. Consumo masivo, menos 8,5%. Autoservicio, menos 10%. Turismo receptivo, menos 25%. A ver, pero espera. ¿Esto es una mala noticia o es una nueva conciencia a la hora de consumir? ¿Es una elección? No. En consumo masivo, Luis, es una mala noticia. El año pasado se cayó 14% las ventas de los productos cotidianos. Vos tenés productos como, no sé, recién estábamos charlando, ¿no? Estaban charlando cerveza, vino y demás. Cerveza cayó 20% el año pasado. ¿Esto qué te marca? Que hay una parte de la sociedad que no le alcanza, que te dice, no llego. Por eso te dicen, el 20 se me acaba el mes y no puedo comprar, y hay cosas que tengo que dejar de consumir. Entonces, eso te está mostrando que en la Argentina hoy tiene por eso digo esta dualidad, ¿no? Una economía dual. Una economía muy dual. ¿Te puede ser una Sí. no una contradicción, una observación? Sí, Luis. ¿Y por qué dicen muchos que el consumo que no es formal, que no entra en las planillas de Excel y el INDEC está sucediendo? ¿Por qué creo que hay mediciones de Mercado Libre que no se incorporan a la economía formal y que hablan de un consumo que, yo no digo que es explosivo, pero que es mucho mayor que lo que muestra ese cuadro rojo? Mira, Luis. ¿Eso existe o no? A ver, vamos a ponerle precisión a ese dato. Para la venta de alimentos, que es lo que estamos viendo acá que cae, Mercado Libre tiene poca incidencia. O sea, el e-commerce en Argentina ahí pesa 4%, 5%, digamos. Por más que creciera mucho, no cambia esos números. Ahora, donde sí tiene mucha incidencia Mercado Libre es en bienes durables, por ejemplo, en electrodomésticos, en tecnología, digamos, claramente el e-commerce ahí está ganando fuerte presencia de mercado. Hoy pesa en esos rubros a veces 30, 35, 40% de la venta, que es una barbaridad. Entonces, esa parte sí es real, pero está más conectado con el otro sector, ¿no? Con el verde, que mostramos antes de lo que sí anda bien, que también es característico, como esas cosas están hechas de dólares. Cuando vos tenés el dólar más estabilizado, la gente tiene más acceso a los bienes durables. Aparte, los autos bajaron un impuesto, con lo cual bajaron de precio en muchos casos. Entonces, bueno, ahí hay una mezcla de factores, pero yo no quiero dejar de señalar esto y un punto importante, pues si no a veces se tiende a confundir. Hoy no está correlacionando de manera lineal, Luis, esto con la política. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no, pero ¿cómo me podés decir que el consumo masivo cae 10% u 8% y Milei mide 50 puntos de aprobación? Porque mucha gente que te dice que no le alcanza la plata y el mes se le termina el 20, te dice, yo lo voto a Milei, porque Milei nos va a sacar de acá. No, bueno, además, yo creo que el otro gran dato de conciencia es que esto viene hecho pelota de hace mucho tiempo. Y el otro gran dato de conciencia es que no es que viene hecho pelota de hace mucho tiempo, es que es un problema estructural del que no se va a salir el lunes a la mañana cuando termine Semana Santa. A ver, el que pensaba que Argentina se podía resolver en un año, creo que estaba siendo naif, era una fantasía. Se pueden arreglar algunas cosas. Ahora, y que viene de largo, Luis, este largo arco que yo te decía, que la gente lo llama la espiral descendente, ¿viste? Fue un ciclo larguísimo de decadencia tras decadencia, de decepción tras decepción. Fantástico. Ahora,
Sí, un mensaje, yo te diría, luz amarilla. Los ciudadanos dicen, el año pasado fue el de la macro. El 2025 esperamos que sea el año de la micro, el año nuestro, el año de la cotidiana, de lo cercano, de lo que puedo comprar, dejar de comprar y demás, ¿no? ¿Me esperás un segundito? 1:10 de la tarde. Actualicémoslo todo el tiempo, querida Lu Gutiérrez. 20 grados 8 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. La máxima para hoy es de 23 grados. Te queremos decir también que la energía argentina es impresionante, pero la tuya es inagotable. Energía a la altura de tu energía. YPF Energía Argentina. Quiero hablar un toquecito con Alejandro Casar González para ver cómo viene la fecha de fútbol, ¿sí? Y en un ratito más entregamos los 2 huevos de Pascua, para el consumo, pero de la comunidad del Observador 107.9. Clase media, de nuevo déjame que muestre el libro. Clase media, Guillermo Oliveto, mito, realidad o nostalgia. Cuando uno se sumerge en esto, ¿con qué se va a encontrar? Mira, lo que se va a encontrar, Luis, es el origen de la clase media, la importancia que tiene la identidad de los argentinos, el riesgo que hoy tiene frente a una mutación genética donde aquel somos todos clase media empieza a estar desafiado por la aparición de la pobreza y de todos los códigos de la pobreza, que no desapareció la clase media, como algunos dicen, terminó, no hay más y demás, sí existe, pero está amenazada. Y también se va a encontrar con, por algo también en el subtítulo pusimos esperanza realista, con la enorme oportunidad que tiene la Argentina futuro. Según los cálculos de ABCBEP y de Ecolatina, Argentina podría tener en el 2033 $80.000 millones más que ahora, entre vaca muerta, energía, ¿no? Energía, minería, el agro y la industria del conocimiento, el software y demás. Uh-huh. Ahora, ahí tenés una pregunta que es la que de algún modo queda explícita, que es cómo se van a distribuir esos ingresos, de qué manera el litio de Catamarca o el petróleo de Neuquén llegan, para poner un ejemplo, al conurbano bonaerense o al conurbano de Rosario. O Anhelo, bueno, Anhelo, ¿no? Anhelo no, ¿cómo se llama? Sí, Anhelo. Añelo. Añelo. No, ahí lo tienen, hay que ver de ahí cómo... No, pero los que laburan ahí, bueno, ¿no? Claro, entonces... Y acá tenés dos posibilidades, ¿no? Por lo menos a priori. Vos podés realmente recuperar esta cohesión que Argentina supo tener, o una parte que se puede recuperar, en la medida que vos tengas una macro ordenada y una micro que vaya lentamente mejorando, y sobre todo haciendo 2 cosas. Generando empleo en blanco, que es lo que la gente te pide, y, por otro lado, volviendo a recuperar instrumentos que te den proyectos, fundamentalmente el crédito hipotecario. Okay. Esa es otra cosa que da previsibilidad y futuro. Ahora, también podés tener un país muy rico, muy fragmentado, Luis, como hay muchos casos en Latinoamérica, Chile. Y eso que Latinoamérica viene mejorando. Chile, Perú, Paraguay. Una última pregunta. Un placer siempre hablar con Guillermo Oliveto. Bueno, para mí también, un Luis. Recontra capo para todos. Gracias. Desde ya estás invitado a la próxima Feria Leer y Comer. Sí, 4 claro, y 5 de octubre. Es leer, comer y viajar. La inteligencia artificial, hablando de viajar, ¿llegará a niveles donde uno pueda viajar en el tiempo? Vos que sos un capo. ¿Cómo se llama tu libro anterior? Humanidad ampliada, futuros posibles entre el consumo y la tecnología. Todavía no terminé de leerlo, lo estoy hojeando, ya lo voy a leer y te voy a hacer una evolución. Pero Humanidad ampliada es un recontra librazo, hay que leerlo. Vos sos tecno-optimista. Yo trato de ser un tecno-ecuánime. Ok. ¿Ves en la inteligencia artificial más progreso que daño? Es una buena pregunta. Yo diría que esa pregunta, Luis, está en debate en el mundo en este momento. Lo que sí te puedo decir es que se ve tanta oportunidad como algunas amenazas, como casi toda la tecnología, ¿no? Digamos, creo que después de 20 años de convivir fuertemente con la tecnología, la sociedad contemporánea lo que está aprendiendo es que tiene un lado A y un lado B, que tiene un lado luminoso y también algunos lados oscuros. Fíjate lo que está pasando con todo este tema, redes y demás, y todas las patologías que genera, ¿no? En las emociones, sin lugar a dudas, sucede. Claro. Yo soy una persona que trato de controlarme bastante. Cuando me encuentro scrolleando en TikTok o en Instagram, empiezo y después hay una alerta que me dice, che, hey, para, ya está. Pero aún así, el estímulo es tan poderoso que desafía, la mía no es una mente brillante, es una mente de regular para abajo,
Pero debe desafiar también a la mente brillante, ¿no? Este tipo de Y cosas. Luis, y nosotros estamos formados en la era analógica. Imagínate los que se formaron, nacieron en la era puramente digital. Les cuesta mucho más todavía. Salir ¿no? de la locura. Claro, ¿no? y salir de lo que genera el ecosistema digital, para bien y para mal. Entonces tiene, insisto, creo que la inteligencia artificial lo que empieza a generar ahora, que ya terminó un poquito el primer shock de novedad, es un enorme debate sobre hasta dónde, ¿no? Cuánto se va. Los tecnooptimistas que dicen, olvídense, aceleren, los beneficios van a ser mucho mejores que las cosas que perdamos en el camino. Los pesimistas, los tecnopesimistas te dicen, ojo que le puedes estar entregando casi tu humanidad a los software y un día se te van a volver en contra. Y los ecuánimes dicen, muchachos, miren, traten de ecualizar, porque está claro que hay muchas cosas que nos vienen muy bien, pero hay otras que a lo mejor hay que poner algún límite. Escúchame, hacemos una lista sin repetir y sin soplar de tecno-optimistas y de tecno-pesimistas. Tecno-optimistas, el más importante es Ray Kurzweil, es el principal futurólogo de la tecnología. Para el que lo quiera buscar, hay un libro que acaba de publicar en el 2024, está en inglés, The Singularity is Nearer, ya saldrá en español, que la singularidad está más cerca. Él había escrito La singularidad está cerca en el 2005, es el que inventó el concepto de singularidad, que es cuando se mezcle tanto la carne con el silicio que ya no podamos distinguir lo uno del otro. Fue el fundador de la Singularity University. Y por otro lado, hoy el tecno pesimista más fuerte que hay es Yuval Harari, el gran historiador israelí, que lo que está diciendo es, creo que no estamos tomando conciencia de los riesgos que contempla la inteligencia artificial. Querido Guillermo Oliveto, no me tomaste café, pero conoces el café acá. El café sí, claro, ya lo tomé muchas veces. Bueno, sos un amigo. Vengo a la feria, ya vine 2 veces a hablar. Sí, sí, siempre es muy interesante tenerte acá y la gente, bueno, además te pide. Nosotros tenemos una lista de pedidos y estás ahí en el top. Bueno, qué placer. Gracias, Acá Guillermo. estaremos. Gracias, Luis. Gracias. Por favor, lo lleva.